Les voy a invitar que me acompañen en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a estar considerando los versos 25 al 31. Y hemos titulado este mensaje "Cuando Dios parece ausente, pero no lo está". Isaías 40, 25 al 31, cuando Dios parece ausente, pero no lo está. Y antes de leer, permítame dar un breve testimonio de este mensaje. Hace 3 semanas en nuestra iglesia, ya yo estaba listo, ready, con un mensaje que iba a llevar para dar ánimo a los solteros de nuestra iglesia. Pero esa semana escuché a por lo menos 3 personas decir: ya no puedo más. Y en mi frustración, tratando de ministrar y no ver frutos, yo mismo llegué a decir: Señor, yo como pastor, ya yo no puedo más. Pero el Señor usó una persona para darme ánimo. Esa persona ni siquiera sabía lo que yo estaba experimentando, con lo que estaba lidiando, y me dijo literalmente: profe, no se canse. Y mi mente vino a este texto, así que el viernes de esa semana decidí cambiar el mensaje. Lo tengo bien fresquecito en la mente y le pido a Dios que también esté fresco en mi corazón y quede fresco en el corazón de todos nosotros. Leo la palabra del Señor, dice así, Isaías 40, 25 al 31. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En una ocasión, el famoso pensador y escritor cristiano C.S. Lewis, mientras veía a su esposa consumiéndose por un cáncer, escribió en un diario, más adelante convertido en un libro, Una pena bajo observación, escribió lo siguiente sobre Dios: cuando más bondadoso parecía, en realidad se preparaba para la próxima tortura. Y él explica lo que él quiso decir. Es que llegó un momento en el que él no luchó con la existencia de Dios, sino con el carácter de Dios. No si Dios existe, sino si Dios es bueno. Y amados hermanos, hay momentos en la vida cristiana donde la pregunta no es teológica, sino existencial. Donde la pregunta ya no es: ¿existe Dios? Sino, ¿está viendo Dios lo que yo estoy viviendo? ¿Está realmente Dios interesado en lo que yo estoy experimentando? ¿Realmente le importo? Y eso es exactamente lo que Israel experimentó en un momento de su historia. Ellos no estaban rechazando la existencia de Dios, estaban haciendo algo peor. Estaban acusando a Dios de una manera u otra, diciendo que Dios no los veía, que a Dios no le interesaba lo que ellos estaban viviendo, que Dios no estaba haciendo justicia con ellos. Y ese es el problema que se refleja en el texto que acabamos de leer. No era falta de información, era una crisis de confianza en el carácter de Dios. Pero es ahí donde, inspirado por el Espíritu Santo, entra el profeta Isaías, que entra primero no para consolar, sino para corregir. Y es entendible porque hay ocasiones en que el consuelo, para ser recibido, primero tiene que ser precedido por la corrección.
Y el mensaje de este texto es claro y es la enseñanza central de lo que vamos a ver hoy. Y es que Dios no abandona a su pueblo. No lo abandona. Dios simplemente corrige su incredulidad, revela quién es Él y cuál es su propósito y fortalece a aquellos que están dispuestos a esperar en Él. ¿Y cómo empieza nuestro texto? Nuestro texto, al menos desde el versículo que hemos tomado, comienza exaltando a Dios. Comienza mostrando una visión exaltada de Él. Leo los versículos 25 y 26 nuevamente. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Y lo primero que se resalta aquí es que Dios es el Santo. ¿Qué significa eso de que Dios es santo? Significa literalmente que Él es trascendente. ¿Y qué es eso? Que Él no solamente es distinto a lo creado, sino también infinitamente superior. Y Él es tan trascendente, tan superior, que dice el profeta aquí de una manera retórica, no hay forma de compararlo con nada. Nada se asemeja a Él. ¿Cuál es el ser más excepcional que tú te puedas imaginar? Los serafines, que rodean el trono de Dios. Pues el mismo Isaías dice que aún esos seres excepcionales ante la santidad de Dios tienen que cubrir sus rostros, sus cuerpos y sus pies, porque Dios es el santo. Es Él y todo lo demás. Pero el texto no solamente resalta la santidad de Dios, sino también su fuerza y su poder. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Isaías dice, alcen a lo alto sus ojos. Miren, ¿quién ha creado todos estos astros? Y yo no quiero dejarte esa idea de una manera general. Yo le quiero poner detalles para que tú consideres esa pregunta. Mira hacia lo alto y considera la estrella más especial, el Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia, 1.3 millones de veces más grande que el planeta Tierra o que el pálido punto azul en el que nosotros vivimos. O mira Canis Majoris, otra gran estrella, 1.000 millones de veces más grande que la Tierra. ¿O qué tal G64, 1.300 millones de veces más grande que el planeta Tierra? O UJ Scuri, 1.900 millones de veces más grande que la Tierra. O tal vez Stevenson, la estrella más grande hasta el momento registrada, 3.000 millones de veces más grande que el planeta Tierra. Y yo no quiero que tú obvies esto. La Biblia dice que por el aliento de su boca, Dios creó estos astros. Él no es un dedo. Él solamente dijo y estos monstruos llegaron a la existencia. Alguien dijo, haciendo una comparación, que si la Tierra fuera una pelota de golf, una de estas estrellas sería como el monte Everest en comparación. Pero el poder de Dios no se queda simplemente en que Él creó estos astros. Dice el profeta aquí, inspirado por Dios, que Dios ubica cada una de esas estrellas en su universo y a cada una le pone nombre. Él conoce cada estrella por su nombre. Y quiero, para dimensionar esta verdad, traerte otra ilustración que puede ayudar. Piensa por un momento en la Vía Láctea, Milky Way. Si tú pensabas que Milky Way era un chocolate, tienes la mitad de la verdad. Pero si no lo sabías, Milky Way o la Vía Láctea es la galaxia en la que nosotros vivimos. La Vía Láctea tiene de diámetro 500,000 años luz. Para que tengas una idea de qué es eso, si tú te montas en una nave que viaja a la velocidad de la luz, o sea, si tú te montas en una nave que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, que le puede dar 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo, aún viajando a esa velocidad, te tomaría 500,000 años atravesar la Vía Láctea. Y lo que quiero resaltar es que en esta galaxia se han registrado al menos de 200 a 400,000 millones de estrellas. Y eso es sola una
de millones de galaxias en el universo conocido. Y aquí viene lo más asombroso. No es solamente que Dios creó esos astros, no es solamente que Él los colocó donde Él quiso colocarlos, es que Él conoce cada estrella por su nombre. Martin Lloyd Jones comenta sobre esto. Aquí está la maravilla. El Dios que gobierna esta inmensidad no tiene un conocimiento general e impersonal. No, su grandeza no lo distancia. Al contrario, su poder se expresa también en un conocimiento particular y cercano. Él conoce cada estrella y agrega, y de la misma manera conoce a cada persona que está en este auditorio. Y él utiliza una escritura para ilustrarlo. Y es aquel momento, si mal no recuerdo, en Lucas 9, cuando Jesús está rodeado de una multitud de personas que lo están empujando, que lo están apretando. Y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Cómo así? ¿Quién me tocó? Jesús reconoció el toque de fe de una mujer que se acercó pensando, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana, en medio de una multitud. Mis hermanos y amigos, ese es el Dios al que nosotros adoramos. Él no pierde a la persona en medio de la multitud. No pienses de ninguna manera que su trascendencia o superioridad hace que su trascendencia o su superioridad cancela su cercanía. Es todo lo contrario. Su grandeza garantiza su cercanía hacia nosotros. Pero aquí el texto da un giro y pasa de este Dios santo, fuerte y poderoso, que puede crear estrellas y ubicarlas y ponerles nombre y conocerlas a cada una. Él pasa a la queja de Israel. Dice el verso 27, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? O sea, literalmente Israel, Jacob, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, hace una atrevida afirmación que más que una afirmación es una acusación. Es como si Israel dijera, ajá, pues parece que Dios está tan ocupado creando estrellas, ubicándolas y nombrándolas, que se ha olvidado de nosotros. Fíjate que ellos dicen, escondido está mi camino del Señor. La palabra camino ahí se refiere a lo que ellos estaban viviendo en ese momento, que era una situación aflictiva. Y escondido significa algo que no se puede ver. No sé si estás entendiendo, pero lo que Israel estaba diciendo es que Dios no podía ver lo que ellos estaban viviendo. Eso no es ateísmo. Eso se le llama teísmo abierto. Una teología herética y raquítica hoy que no niegan la existencia de Dios, pero que quieren limitar su omnipresencia, su omnisciencia, su conocimiento infinito. Pero déjenme decirles que la acusación no quedó ahí. La acusación se fue más allá. Porque luego dicen, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. La palabra derecho ahí se refiere a una causa judicial donde hay un oprimido clamando, pero no se le hace caso. ¿Puedes ver a dónde lleva Israel? De un Dios que no puede ver a un Dios que está viendo pero se hace loco. Un Dios indiferente. Un Dios que no muestra ningún tipo de interés en lo que ellos estaban viviendo o experimentando. O sea que la queja avanza de Dios no ve a Dios no actúa. Dios ve pero no le importa lo que estoy viviendo. Y el profeta, inspirado por Dios, les sale al frente para corregirlos. Como les dije hace un rato, antes de venir con la esperanza o con el consuelo, primero viene con la corrección. Y la corrección la trae por medio de una pregunta. ¿Por qué dices Jacob? ¿Por qué afirmas Israel? El profeta no está buscando una respuesta de ellos. El profeta los está confrontando con su error doctrinal, con su distorsión doctrinal o teológica. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lamentablemente este pueblo, en vez de definir su circunstancia a la luz de este gran Dios, hizo lo contrario. Comenzó a definir a este gran Dios a la luz de su pequeña circunstancia. Su teología se había distorsionado. De Dios no me ve, a Dios no le importa. Y el profeta los confronta con esta pregunta. ¿Por qué dices eso?
Y tal vez alguno de nosotros dirá, ¿y por qué Israel dijo eso? Pero te digo algo, no seas tan rápido en juzgar a Israel, porque tú y yo hacemos lo mismo. Constantemente nos hemos visto en medio de esta tensión que algunos le han llamado el dilema del mal, cómo mis circunstancias externas comienzan a chocar con mis convicciones y eso comienza a levantar preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su justicia? ¿Por qué prosperan los opresores? ¿Por qué Dios permite eso? Y la Biblia está llena de esa tensión. Abre los Salmos y lo vas a ver. Y nosotros también constantemente hacemos esta pregunta. Cuando las cosas comienzan a salir mal, comenzamos a cuestionar no solamente la existencia de Dios, sino también su carácter. ¿Y sabes algo? No es un error sentir esta tensión. El problema está en resolverla de una manera incorrecta, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Pero como Dios es un Dios bueno y paternal, no los deja con simplemente la pregunta, ¿por qué dices eso? A través del profeta procede a corregir su teología raquítica. Verso 28. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él inicia la corrección con otra pregunta. Es que no has oído, es que tú no sabes. Y su punto no es traer una revelación nueva. No. Con esta pregunta, él quiere recordarle a Israel lo que Israel había olvidado. Mis hermanos, Israel era el pueblo de Dios. Israel tuvo los profetas esa bendición de escuchar los oráculos divinos. Ellos habían oído, ellos habían visto la fidelidad de Dios. Por eso, como dice Calvino, no tenían excusa. Poseían la verdad, la luz, pero lamentablemente no estaban viviendo a la luz de esa verdad o a la luz de la revelación. ¿Por qué? Porque estaban interpretando a Dios a la luz de su circunstancia en lugar de ver su circunstancia a la luz de este gran Dios. Y es por eso que el profeta procede a recordarle 4 cosas sobre este Dios. Primero, verso 28, que Dios es eterno. El Dios eterno. Yo quiero que lo pienses. Él es el yo soy. Así se le reveló a Moisés. No era, no será, el yo soy. Porque para Dios no hay un pasado ni un futuro. Para Dios hay un eterno presente. Y cuando tú lo piensas, eso contrasta radicalmente con nosotros. Nosotros vemos el problema desde esta dimensión. Pero un Dios eterno lo ve desde esta dimensión. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro con la misma agudeza porque Dios es eterno. Y además, como es el gran yo soy, el eterno, Él no cambia. Él es el mismo. Su fidelidad no cambia, sus promesas no cambian, sus propósitos no cambian, su esencia no cambia. Él es el mismo. Israel había olvidado eso. Las circunstancias cambiaban, pero Dios no. También les recuerda que Dios, como creador de los confines de la tierra, Él es el Señor. La idea es como del mayor a menor. ¿Cómo se te ocurre que Dios crea el universo, que Él lo mantiene en existencia, que lo sostiene, que lo gobierna y va a hacerse el loco en cuanto a tus circunstancias? No. El Señor que creó y sostiene los confines de la tierra también está pendiente a lo que tú estás viviendo. Pero Israel lo había olvidado y nosotros también. También les recuerda que Dios no se agota, no se fatiga ni se cansa. Y esto para mí es glorioso porque hay veces que a uno le da la impresión como que Dios se durmió. ¿Ustedes recuerdan el debate entre Elías y los profetas de Baal? Cuando Elías se burlaba, ¿dónde están los dioses de ustedes? ¿Estarán durmiendo? ¿Estarán en el baño? Literalmente dijo en una. Y hay veces que uno dice, pero hay veces que yo estoy en una circunstancia adversa, yo clamo a Dios y me da la impresión que está durmiendo, que está cansado. No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios no se fatiga ni se cansa. Romanos 8:28, ¿qué dice? Que aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabe lo que significa eso? Literalmente, que Dios siempre está obrando en todas las cosas para cumplir en los que le aman su propósito. Dios no duerme. De hecho, eso predicó el pastor Jairo la semana pasada ya. Hay cosas que Dios no puede. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Gracias, hermano, por abrirme el camino
a esta prédica, Dios no se fatiga ni se cansa, Dios no duerme, Dios siempre está trabajando. Y no solamente no se cansa cuando hablamos de cumplir su propósito, Dios no se cansa de sus hijos. Y esto es glorioso porque yo no sé si a ti te ha pasado, perdóneme, voy a usar una expresión cibaeña. Hay veces que yo he dicho, si yo fuera Dios, tú estuvieras harto de mí. Lo mismo. Yo recuerdo en una ocasión una madre que tenía en mi oficina. Nuestras oficinas tienen cristales por asunto de transparencia. Y ella se sentía tan mal que ella dijo, yo puedo ver a Dios detrás de ese cristal mirándome con el ceño fruncido. Está cansado de mí, de mi debilidad, de mi pecado. Y yo le dije, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tienes hijos? Yo sé que ella tenía una hija pequeña. Sí, fulanita, ¿cuántos años tiene? Tantos. Y yo le dije, ¿tú has tenido que llamarle la atención por lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Ay, claro que sí. ¿Alguna vez tú has dicho, estoy harta de mi hija, ya no la quiero más, que se vaya? No. Y digo yo, ¿y si esos somos nosotros que somos malos, qué te hace pensar que Dios va a hacer eso con nosotros? No, Dios es compasivo, como un padre que se compadece de sus hijos porque Él sabe que somos polvo. Y su misericordia es astronómica, dice el Salmo 103, es tan alta como la distancia que hay de la tierra a los cielos. Así de grande es su misericordia. Dios no se cansa de sus hijos. Pero también les recuerda una cosa más. No solamente de que Dios es eterno, de que Dios, como lo gobierna todo, también está atento a las circunstancias de sus hijos. No solamente que Él siempre está obrando porque no se fatiga ni se cansa, también les recuerda esto, que el entendimiento o la sabiduría de Dios es inescrutable. ¿Sabe lo que significa inescrutable? Es imposible entenderlo. Sus caminos no son los nuestros. Y esto es interesante porque hay personas que dicen, ok, yo sé, yo he escuchado, yo conozco esa enseñanza de Romanos 8 de que Dios no descansa, que Dios siempre está obrando, pero yo no entiendo. Ese es el punto. Tenemos que admitir que no siempre entendemos la forma en que Dios hace las cosas. Y eso no está mal. El problema nuestro es que queremos controlarlo todo, que queremos respuestas inmediatas, que queremos explicaciones visibles. Pero Dios no siempre nos da respuestas, no porque Él no quiera, sino porque no las vamos a entender. Y ¿sabes algo? Aunque entendamos sus respuestas, siempre se nos va a ocurrir una mejor idea. Yo pensaba un día leyendo Job. Job tenía muchas preguntas para Dios y Dios no le respondió ninguna. Job no tenía ni idea de lo que estaba detrás. Pero ¿saben algo? Yo pensaba, si yo hubiese sido Job y le digo, Dios, explícame, aunque Dios me hubiese explicado y yo hubiese entendido, yo le hubiese dicho, Señor, pero yo creo que había otras mejores formas para hacerlo. Porque siempre pensamos que tenemos una mejor forma que Dios. Pero no, el Dios nuestro no solamente es poderoso, no solamente es eterno, no solamente es incansable. Es que su entendimiento es inescrutable, su sabiduría es infinita. ¿Y quieres ver lo que Él hace en su sabiduría infinita? Eso nos lleva al próximo verso, verso 29. Él pasa de cómo es Dios a ¿qué hace Dios? Verso 29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Asombroso esto. En su sabiduría, esto es lo que Dios ha decidido hacer. Darle fuerzas y darle ánimo o aliento al fatigado. No al fuerte, no al poderoso, no al que se cree que puede. Dios ha prometido darle fuerzas y aumentar el vigor de aquellos que dicen, ya no puedo más, aquellos que admiten, no tengo recursos, aquellos que creen que ya han sido vencidos por las circunstancias. Cuando escucho a una persona decir, ya no puedo más, entonces esa persona está lista para comenzar a ver el poder de Dios, porque el poder de Dios se magnifica o se muestra en nuestra debilidad. Y yo sé que esto confronta a la forma natural de nosotros pensar. Porque queremos ser fuertes y luego depender de Dios. Pero Dios lo invierte. Dios nos lleva hasta el límite. Hasta el momento en que decimos ya no puedo más. Porque en ese momento entonces comenzamos a ver su poder obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Puedes ver cómo Dios obra en su sabiduría?
en su entendimiento inescrutable, no necesariamente te va a quitar la carga, pero sí va a estar contigo para llevarla. En su sabiduría, Él puede cambiar la circunstancia, pero Él ha decidido algo mejor. Dejar la circunstancia y darte la fuerza para que tú puedas no simplemente sobrellevarla, sino también mantener tu gozo en medio de ella. Esa es la promesa de nuestro Dios. Así que en vista de cómo es Dios y de lo que Él hace o está dispuesto a hacer, la pregunta es: ¿qué Él espera de su pueblo? ¿Qué Él espera de nosotros? Versos 30 al 31. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En vista de cómo es Dios y de qué Él está dispuesto a hacer por su pueblo, esto es lo que Él espera de nosotros. Primero, que renunciemos a nuestra propia fuerza y a nuestros propios recursos. ¿Y dónde dice eso el texto? Cuando Él dice aquí: aún los mancebos y los jóvenes tropiezan y caen. Estuve buscando la palabra hebrea para jóvenes aquí. Literalmente significa jóvenes escogidos para ir a la guerra. Piénsalo por un momento. Jóvenes escogidos para ir a la guerra. En otras palabras, aquellos que tienen la fuerza humana en su punto más alto. Y aún así Dios dice: aún esos que creen que tienen toda la fuerza, todo el poder, se fatigan, se cansan, tropiezan y caen. Por lo tanto, Dios espera de su pueblo que ya deje de contar o que renuncie a sus propios recursos, a sus propios métodos, que renuncie a su fuerza. ¿Y que haga qué? Dice el verso 31, pero los que esperan en el Señor. Que renunciemos a nuestra fuerza, a nuestros recursos que son nada aquí, como dijo Lutero, y que esperemos en Dios. Pero déjame decirte algo de qué significa esperar. Esperar no significa sentarse inactivamente. Esperar significa por lo menos dos cosas. Número uno, seguir haciendo lo que debemos hacer en fe, dejando los resultados en manos de Dios. Aunque yo no entienda, aunque el panorama sea oscuro, aunque esto no tenga sentido para mí, porque el entendimiento de Dios es inescrutable, mi sabiduría es finita, pequeña y manchada con el pecado. Aunque yo no lo entienda, yo seguiré haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Y los resultados se los voy a dejar a Él. Un ejemplo particular para que veas que esto se ve en pequeñas decisiones diarias. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Pedro, hablándole a mujeres que viven con esposos que son desobedientes a la palabra, ¿qué les dice Pedro? Imiten a esas santas mujeres que hacían ¿qué? Que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Lo puedes ver? Ellas seguían haciendo lo que debían hacer y esperaban o dejaban los resultados en las manos de Dios. Eso es esperar en Él. Y no solamente esperar en Él significa hacer lo que tengo que hacer y dejar los resultados en sus manos. Es también seguir confiando, aunque yo no entienda, porque yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Aunque yo no entienda lo que está sucediendo, yo voy a seguir confiando en el Señor porque Él sabe lo que hace. Esto lo escribió Lou Giglio en una meditación llamada Indescriptible. Cuán grande es nuestro Dios. Los que esperan en el Señor son aquellos que en medio de la locura, en medio del dolor, en medio del caos, justo en medio del valle de sombra de muerte, mientras batallan con lo más difícil en sus vidas, dicen: no veo lo que Dios está haciendo, no entiendo cuál es su plan, pero diré una cosa: no me rendiré con mi Dios, pues me pararé aquí mismo, justo en medio de la adversidad, y confiaré en el Dios que está sentado en el trono, que tiene un plan y un propósito para mi vida. Confío, como dijo William Cooper, que detrás de esta circunstancia que frunce el ceño, veré la sonrisa escondida de Dios. Termina la cita. Seguiré viviendo así, no importa lo que pase. ¿Y sabe lo que Dios le promete a esas personas que renuncian a su fuerza y esperan en Él? Dice: los que esperan en el Señor, ¿qué dice ahí? Renovarán sus fuerzas. Y no te equivoques con esto. No estamos hablando de que Él potencia tu fuerza humana, sino que Él te da una fuerza divina. Les decía que una de las cosas que me hizo predicar este texto fue escuchar madres decir: ya no puedo más.
Oiga lo que me dijo una de esas madres 2 días después. Literalmente, después de decir, no puedo más, me dijo, ha sido su gracia. Y no es que Él ha multiplicado mi fuerza, la mía, porque yo no tengo ninguna. Es que Él literalmente me ha levantado de las cenizas. Yo decía, wow, ella dijo eso. Y no sé si ella estaba pensando en Efesios 1 y Efesios 6, donde se nos dice que lo que está a nuestra disposición es la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Tú sabes por qué mendigamos en nuestra vida cristiana? Porque olvidamos el poder que está a nuestra disposición. Esto no lo dije en la primera, pero lo voy a decir ahora. Y además, como yo soy de fuera, me puedo extender un poquito más y a mí no me pueden pelear. Pelearlas a él. Pero esta es la historia de una señora cuyos hijos se casaron, se fueron a Estados Unidos. Y estaba hablando a principios de los 1900, cuando no habían aviones. Y un día sus hijos, estando allá, mandan a pedir a su madre. Así que la madre sabe que va en un viaje de un barco por lo menos una semana, y para tener con qué sostenerse vendió todos los trastes de la casa y con el dinero compró galletica con queso. Lunes, martes, miércoles. Ya el miércoles ya no le quedaba mucha galletica ni queso. Así que ella empieza a experimentar hambre y se acerca al capitán del barco y le dice, mire, yo soy fulana de tal, y realmente ya yo no tengo qué comer. Póngame aunque sea a limpiar en el barco, porque necesito sostén. El capitán sabiamente le dijo, déjeme ver su pasaporte. Cuando él lo vio, él sonrió y dijo, doña, usted tiene un pasaje de reina. ¿Qué significa eso? Que usted debería estar comiendo caviar. ¿Sabe lo que quiero decir? Nosotros ignoramos el poder que está a nuestra disposición y por eso vivimos la vida espiritual mendigando. ¿Por qué? Porque dependemos de esa galletica con queso, nuestra fuerza. Renunciemos a eso y vamos a aferrarnos a la fuerza que Dios da. Él da nuevas fuerzas. No es fuerza humana potenciada, es la supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo a nuestra disposición y, como dijo esa madre, que nos levante de la ceniza. Y esto es un contraste muy marcado. Los que confían en su fuerza, esos se fatigan, tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas. Y Él lo ilustra de 3 formas. Primero dice, se remontarán con alas como las águilas. Estuve viendo todo lo que puede estar detrás, pero mira lo que sucede con el águila. El águila es una de las aves que más tiempo puede vivir, pero cuando va por ahí como por 40 años, su pico envejece, sus alas envejecen, sus uñas envejecen y es un problema, porque depende de esas 3 cosas para poder alimentarse. Así que si ella quiere remontar alas nuevamente, tiene que subirse a lo alto de una montaña, lejos de un depredador, y comienza a golpearse con la montaña o con la roca hasta que se le desprenda el pico viejo. Cuando le sale el pico nuevo, con ese pico nuevo comienza a hacer lo que yo hacía luchando con mi ansiedad, arrancarse las uñas. Y cuando le salen las uñas nuevas, con las uñas nuevas y el pico nuevo comienza a arrancarse las plumas viejas hasta que le salen nuevas. Vuelve a levantar sus alas. Y el profeta Isaías dice aquí, inspirado por el Espíritu, si esperamos en el Señor, si continuamos confiando en Él, aunque no entendamos, y haciendo lo que debemos hacer en fe, dejando los resultados en sus manos, nos vamos a sorprender, no de lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de lo que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Y no solamente como las águilas, dice, correrán y no se cansarán. En otras palabras, ¿lo ves? Esperar en el Señor no significa dejar de correr. Significa seguir corriendo con la esperanza de que no nos vamos a cansar porque nuestro Padre estará con nosotros. En el año 1992, Derek Raymond era el favorito en las Olimpiadas en las 400 metros planos. Dije con Baña el primero, eran planos. Era el favorito, se había preparado para eso toda su vida. Y el hombre salió adelante. Pero de un pronto se le desgarró un músculo, no sé qué pasó, el hombre se desplomó, lo puede buscar, está en internet. Derek Raymond, 1992. Y el hombre se levantó y siguió cojeando y un hombre entre la multitud salió y se metió al campo. Y la seguridad quiso detenerlo y él dijo, yo soy su padre, yo soy su padre. Y este hombre llegó donde su hijo,
lo ayudó a levantarse y le dijo, no tienes que hacer esto. Y él le dijo, lo voy a hacer, quiero llegar a la meta. Y el padre le dijo, pues lo vamos a hacer juntos. Y va su padre con él cojeando, mientras 70,000 espectadores aplaudían mientras veía a este hombre cojeando, pero con su padre al lado. Aquellos que esperan en el Señor, puede ser que en un momento vamos a cojear, las fuerzas se van a ir, pero vamos a seguir corriendo. No porque somos grandes, sino porque tenemos un Padre que es grande y poderoso y que va a estar con nosotros. Y luego agrega, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes algo? Ese fue el punto que más me impresionó. Cuando tú piensas en volar, cuando tú piensas en correr, tú piensas en cosas extraordinarias. Pero el poder de Dios o la fuerza de Dios se nos ha prometido no solamente para volar y correr, también para caminar en las pequeñas decisiones de la vida. Como una madre que dice, ya yo estoy cansada, no puedo más con esta situación de mi hijo. O tal vez como aquella esposa que dice, ya yo no puedo más. O con un hombre que dice, ya yo no puedo más en este trabajo, con este jefe opresor. En las pequeñas decisiones de la vida, aquellos que esperan en el Señor, no solamente volarán, sino que también caminarán y no se fatigarán, porque Dios les dará nuevas fuerzas o nuevo aliento. Y eso me hace pensar en un jovencito creyente que pudo experimentar el poder de este texto. Sus padres estaban de divorcio y él comenzó a orar, Señor, yo te ruego que tú permitas que mis padres se reconcilien. Al otro día abrió los ojos y ¿sabe lo que pasó? Los padres seguían en divorcio. Una semana después le dice, Señor, yo te ruego que mis padres se reconcilien. Abrió los ojos y ¿sabe lo que encontró? Que sus padres seguían en divorcio. Un año después, él seguía orando, pero encontró un día esto, que el divorcio ya se había concretizado. Lo que él no podía explicar es cómo es que cada día, a pesar de, él tenía nuevas fuerzas. ¿Sabes cuál es la explicación? No es fuerza humana, es el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Él ha prometido estar ahí. ¿Qué es lo que hemos visto? De Dios no me ve, Dios no actúa, a Dios siempre está con su pueblo. Lo que pasa es que Él corrige el error, se revela a sí mismo y ha prometido darle fuerzas a aquellos que esperan en Él. ¿Cómo se verá esto mañana? Yo me pregunto. Cuando tú digas, mi camino está escondido del Señor, recuerda esto. No, nada está escondido de los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Si Él puede sostener el universo y mantenerlo, ¿tú crees que tu causa va a pasar inadvertida? Cuando tú piensas que a Dios ya tú no le importas, recuérdale a tu alma, recuérdale a tu mente, no, Dios es un Padre amoroso y está conmigo. Lo que pasa es que Él tiene otra forma de obrar que yo no entiendo. En lugar de sacarme de la circunstancia, Él dice, te voy a dejar para mostrarte que es mi poder en ti. Y no puedo cerrar esto sin decir algo o sin hablar de Jesús, específicamente de la cruz. ¿Y por qué? Porque en la cruz precisamente parecía que el Padre había abandonado a su Hijo. En la cruz parecía que la causa justa de su Hijo había sido ignorada. Él clamó, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe lo que escuchó del cielo? Silencio. Parecía que había sido abandonado o ignorado, pero fue precisamente ahí donde Dios estaba obrando para la salvación nuestra. Dios nunca descansa, Dios siempre está obrando para la salvación. Y eso, mis amados hermanos, la cruz de Cristo redefine completamente cómo deberíamos interpretar nuestras aflicciones o nuestro sufrimiento. ¿Y por qué? Porque Dios es el mismo. No abandonó a su Hijo en la cruz, luego le exaltó, tampoco te va a abandonar a ti, porque Él es el mismo y Él no cambia. Dios no ha perdido tu caso, no ha ignorado tu camino y no ha dejado de actuar. Aprendamos entonces a esperar y descubriremos su fuerza, comenzando justamente cuando termine la nuestra. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, gracias. Gracias por este texto tan hermoso. Gracias por recordarnos nuestra debilidad. Gracias por recordarnos que es en nuestra debilidad donde tú nos muestras tu poder. Perdónanos, oh Señor, por haber dependido tantas veces de nuestra fuerza y nuestros recursos. Y gracias porque a pesar de nuestra incredulidad, tú siempre has estado ahí. Y mataste a tu Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida. Y en la cruz del Calvario
Él clamó, ¿por qué me has abandonado? Para que ninguno de nosotros tenga que decir eso por la eternidad. Padre, gracias por este texto y te rogamos que tú nos ayudes a experimentar por la fe lo que hemos estudiado hoy. A ver cada día tu poder obrando en nosotros y a través de nosotros. Danos fuerzas, oh Señor. Muchos aquí en nuestros corazones hemos estado clamando, ya no podemos más, estamos cansados. Oh Padre, te rogamos, muéstranos tu gloria, muéstranos tu poder, dándonos fuerzas para seguir caminando, para seguir corriendo, incluso para volar cuando sea necesario. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz para llevar nuestros pecados.